Muy buenos días, Iglesia IBEC. Es un gusto poder saludarles. Por favor, reciba a cada uno de ustedes, cada familia, un abrazo grande de nuestra familia acá en Chile, con mucho amor en Cristo. También es un gusto poder compartir una breve reflexión bíblica. El día de hoy, enfocado en un tema que tiene que ver con la iglesia y la evangelización. Y es conveniente que iniciemos haciéndonos esta pregunta. ¿Cómo puedo ser un testigo eficaz de Cristo hoy? ¿Cómo puedo ser un testigo eficaz de Cristo hoy? Bueno, hace muchos años un ateo estaba compartiendo una conferencia ante un gran auditorio y cuando terminó su discurso invitó a que si alguien tenía preguntas, subiera a la plataforma a participar. Y un hombre que estaba allí sentado, que había tenido una gran afición por las bebidas alcohólicas antes y que era recién convertido a Cristo, pues decidió participar y subió a la plataforma y todas las personas allí conocían la vida de esta persona, pero no habló, solo sacó una naranja, comenzó a pelarla calmadamente. Así que este orador pues insistió en que le hiciera la pregunta. Pero este hombre siguió sin hablar, solo peló la naranja, comió la naranja, se limpió su boca y cuando terminó hizo esta pregunta. ¿Estaba dulce o agria esta naranja? Y el orador, un poco sorprendido, le dijo, pues, ¿cómo voy yo a saber cómo estaba la naranja si ni siquiera la he probado? ¿Qué pregunta es esa? Entonces este hombre que había sido alcohólico y ahora era recién convertido a Cristo, le respondió, entonces, ¿cómo puede usted saber algo de Cristo si ni siquiera lo ha probado? Y esto es cierto, porque un testigo es alguien que da testimonio de un hecho. Y para ser un testigo eficaz de Cristo, pues entonces debemos tener conocimiento de él de primera mano. ¿No piensa usted eso? Primera de Juan 1, del 1 al 3, nos recuerda esto cuando dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y es cierto, usted y yo, nosotros como hijos de Dios, hemos experimentado la nueva vida en Cristo. Así que damos testimonio, damos cuenta de su amor, de su perdón, de su gracia, de su misericordia en nuestra vida. Y lo hacemos de forma verbal y a través de nuestra vida, de cómo llevamos nuestra propia vida. Hay tres aspectos muy importantes que están relacionados a cómo podemos conducirnos hacia un testimonio eficaz de Cristo. Me gustaría que reflexionemos juntos en estos tres aspectos claves, me parecen a mí. El primero de ellos tiene que ver con el tema de nuestro testimonio. Y el tema de nuestro testimonio es Jesucristo. Pablo definió el Evangelio en palabras claves. Lo definió como la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. En Primera de Corintios 15, del 1 al 4, leemos lo siguiente. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Y aquí comienza a definir ese evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las escrituras y continúa definiendo el evangelio, pero usa estos elementos para iniciar su definición. Bueno, si nosotros no estamos explicando adecuadamente el sacrificio de Cristo, puede ser que quizás realmente no estamos compartiendo
el evangelio. Buena parte o la parte más importante de este tema es el hecho de que Jesucristo es el único camino, la única vía para la salvación. En Juan 14:6 nosotros podemos leer esto porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando evangelizamos, cuando somos un testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, nosotros tratamos de dejar o arrojar claridad con relación a cuatro aspectos importantes. El primero de ellos es quién es Dios. El que sigue es quién soy yo, en qué condición me encuentro como humano delante de Dios. El punto que sigue es, bueno, ¿qué solución tiene Dios para mi condición humana? Y por último, ¿cómo puedo apropiarme de esta salvación? Y seguramente cuando tratamos de transmitir estas ideas, nosotros vamos a presentar el Evangelio recurriendo a lo conocido, a lo familiar, y esa es la propia experiencia. Seguramente vamos a basarnos en lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que Cristo ha hecho por mí. Y este es un fundamento, es un aspecto legítimo y completamente bíblico. De hecho, lo podemos ver cuando Pablo hace su defensa ante Félix, también ante Festo, ante Agripa. Y también es un hecho que vemos en la experiencia de Jesús con el endemoniado Gadareno. Usted recordará que Jesús le dijo, vete a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y eso está en Marcos 5:19. Pero no debemos pensar y conformarnos en que testificar de Cristo solamente es compartir mi experiencia con Cristo. Es un aspecto clave, es un aspecto legítimo, bíblico y fundamental, pero no es toda la evangelización. El llamado, la ordenanza de Jesús es que nosotros prediquemos el evangelio, que enseñemos a que se guarden sus mandatos, a que seamos testigos de él. Hay más cosas además de compartir nuestra historia personal. En la proclamación del evangelio, en el sentido bíblico, se exige una respuesta. Se exige entendimiento y respuesta de parte de la persona. El hombre, la mujer que escucha la buena noticia tiene que llegar a un punto donde toma una decisión que es trascendental, importante para toda su vida. Entonces debemos comprender que la evangelización adecuada incluye estos dos aspectos, tanto el testimonio personal como la verdad objetiva de Dios y lo que Él exige del hombre. Y es importante entonces comprender que el Evangelio proclama que Jesús es el Señor y exige nuestro arrepentimiento y nuestro reconocimiento de este señorío. El tema de nuestro testimonio es Jesucristo y lo que Él puede hacer con nuestra vida. El segundo aspecto relevante para ser un testigo eficaz de Cristo tiene que ver con el poder de nuestro testimonio que es en el Espíritu Santo. Es el Espíritu el que transforma una vida. En Tito 3:5 podemos leer lo siguiente. Él nos salvó por nuestras propias, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación en el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Es el Espíritu Santo el que puede renovar, regenerar, restaurar una vida. Al testificar, al ser un testigo eficaz de Cristo, nosotros debemos entender el poder, el ejercicio, el rol del Espíritu Santo en esa tarea.
Y esto es muy importante, porque si vamos a dar este rol, si vamos a reconocer el rol del Espíritu Santo en esta tarea, nosotros debemos entregarle toda la autoridad, todo el control de esa situación. Y para eso debemos, en primer lugar, estar muy conectados con el deseo reconciliador del Padre, del Creador, estar muy conectados con la obra de Jesucristo en la cruz y estar muy conectados con el poder del Espíritu Santo. Solamente así podemos dejar brillar en nuestra vida a Dios. Solamente así otros a nuestro alrededor podrán ver a Dios a través de nuestra vida. Debemos tener claridad en que el no cristiano está muerto espiritualmente. Él no puede hacer nada por su propia regeneración, pero tampoco lo puedo hacer yo, que soy solamente un vehículo, soy un instrumento en ese proceso. Así que se necesita un acto sobrenatural. Y por esto es importante entender esto. La evangelización basada en cualquier esfuerzo humano resulta completamente inútil. Ese es el Espíritu Santo el que puede testificar con fuerza de Cristo. En Juan 15, 26 y 27 leemos, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Jesús dice, es el Espíritu Santo el que va a testificar de mí. Y no solo testifica el Espíritu Santo, sino que nos capacita a nosotros, los creyentes, para poder unirnos a esa tarea. Y eso es lo que leemos en Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y es importante, hermanos, que en nuestra evangelización estemos conscientes de la presencia, del rol, de la actividad del Espíritu Santo en esta obra de ser testigos eficaces. Porque de no ser así, estaríamos siendo sumamente, y podríamos terminar siendo sumamente pragmáticos, muy calculadores, desarrollando técnicas irresistibles, casi como de mercadeo, para solamente lograr resultados. Cada ejercicio de evangelización terminaría siendo solamente una batalla entre voluntades humanas. Debemos ser muy conscientes de que el poder del testigo eficaz de Cristo está en el Espíritu Santo. Y por último, este tercer aspecto que me parece relevante para ser un testigo eficaz de Cristo tiene que ver con la validez. La validez de nuestro testimonio está en cómo llevamos nuestra vida. En Filipenses 2:15 encontramos este desafío hacia nosotros para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El testigo cristiano debe esforzarse por llevar una vida irreprochable. No somos perfectos, pero debemos esforzarnos por vivir una vida que nadie a nuestro alrededor pueda señalar negativamente. Y esto no lo podemos hacer sobre nuestras propias fuerzas. Esto lo podemos hacer solamente en el poder del Espíritu Santo. Sus frutos pueden ser visibles, podemos exhibirlos solamente cuando permanecemos en Cristo. Entonces, podríamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Es más importante el testimonio de vida o el testimonio de palabra? Bueno, esto es casi como preguntarnos qué ala del avión es más importante. Y la verdad es que ningún avión puede volar si le falta una de las alas. Lo mismo sucede con la evangelización. La evangelización es eficaz cuando el testimonio de vida y el testimonio de palabra son completamente coherentes, consecuentes entre sí. Nosotros podríamos tener
una vida ejemplar que despierta muchísima admiración en otros. Pero si no hay un testimonio de palabra, difícilmente estas personas van a llegar a Cristo. Y lo mismo pasaría de la otra forma. Podríamos tener un testimonio de palabra sumamente elocuente y convincente, pero nuestra vida quizás no es coherente, no es consecuente con el mensaje que estamos dando. Y eso resultaría completamente en un esfuerzo inútil, incluso contraproducente. En el Nuevo Testamento nosotros podemos ver el testimonio verbal como una extensión del testimonio vivido. Estas personas, estos cristianos en el Nuevo Testamento habían entendido la evangelización. Ellos no desarrollaban actividades evangelísticas porque comprendían que su vivencia en la sociedad era un testimonio de la fe que residía en ellos. Y cualquier conversación que ellos tuvieran en su vida, en su día a día, era una oportunidad para compartir esta buena noticia que había llegado e impactado sus vidas. Su vida entera era un proceso de evangelización. Y la calidad de vida de estos creyentes despertaba preguntas. Era tan diferente que inquietaba y despertaba preguntas, provocaba preguntas acerca del Evangelio. Por eso en el Nuevo Testamento hay una estrecha relación entre el testimonio hablado y la conducta. Ahora, nosotros hoy hemos hecho una especie de divorcio entre estos aspectos, entre lo hablado y la conducta. Y este divorcio está relacionado con un divorcio mayor en nuestra vida, y es el que hemos hecho entre la vida espiritual y la vida secular. Y esto nos lleva peligrosamente a no pensar cristianamente, a no aplicar criterios cristianos a algunas esferas de nuestra vida. Por ejemplo, los estudios, la política, las situaciones sociales en las que vivimos, el cine, los deportes, la vida familiar, la recreación y otros más. Como consecuencia, muchas veces nosotros, los cristianos, no nos vemos tan diferentes a los demás. Sin embargo, cuando nuestros criterios cristianos se impregnan en todas estas esferas de la vida, comenzamos a ser diferentes, a marcar una diferencia en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en las costumbres sociales y los hábitos sociales. Y eso es un punto de partida para conversaciones espontáneas acerca del Señor, para preguntas acerca del Evangelio y conversaciones que no podemos desaprovechar. Otro factor que complica nuestro testimonio es la falta de contacto con los no cristianos. Hemos desarrollado una especie de mentalidad de gueto, donde nos sentimos cómodos viendo girar nuestra vida alrededor de amistades creyentes, de actividades eclesiásticas, y la verdad es que la evangelización eficaz es posible cuando estamos y vivimos en el mundo. Juan 17, 15 y 16 nos recuerda esto. Jesús está orando por sus discípulos y orando por los que van a seguir sus pasos. Así que en cierto sentido está orando por nosotros hoy también. Cuando dice esto, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Muchos de nosotros tenemos el problema fundamental en cuanto a la evangelización de que no tenemos amigos no cristianos. Y en consecuencia nos sentimos incómodos en medio de los inconversos y hasta cierto punto un poco torpes en nuestra relación con ellos. La verdad es que Cristo no nos llama
a ser así. No nos llama en esa dirección. No nos llama a crear un plan de retirada. Más bien, Cristo nos llama a mirarles a ellos. En el Nuevo Testamento vemos cómo Cristo es visto como amigo de publicanos y pecadores. Nuestra comprensión del mundo debe involucrarnos para ejercer ese cambio en el mundo. Somos llamados a ser sal y luz en nuestra sociedad. Y eso solo lo habremos cumplido, lo habremos alcanzado cuando la gente a nuestro alrededor pueda ver las obras cristianas y pueda escuchar de nosotros también el buen mensaje, la buena noticia que impacta y transforma vidas. Por eso, hermanos, el tema de nuestro testimonio, que es Cristo, Jesucristo, el poder de nuestro testimonio, que es el Espíritu Santo, y la validez de nuestro testimonio, que es nuestra vida, me parece que son aspectos claves para ser testigos eficaces de Cristo. ¿Cómo puedo ser un testigo eficaz de Cristo hoy, teniendo estos aspectos en mente? Y les quiero animar a que nunca olvidemos ese desafío de Pedro a cada cristiano. Y lo encontramos en Primera de Pedro 3:15, cuando dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Necesitamos ser capaces de ser precisos, coherentes y concretos con el mensaje que compartimos, esta buena noticia que compartimos. Y para eso, hermanos, Pedro nos está desafiando. Estar preparado siempre significa desarrollar un hábito de estudio diligente de la Biblia, un hábito de memorizar las escrituras, un hábito de estar en constante oración para buscar las oportunidades y para no desaprovechar las oportunidades de compartir las buenas noticias que llegaron a nuestra vida, que impactaron nuestra vida y que ahora el Señor está tratando de llevar a vidas que necesitan escuchar esa noticia, y lo va a hacer a través de nosotros en el poder del Espíritu Santo. Contaba el misionero Hudson Taylor acerca de un pastor chino lo siguiente. Este pastor se encontró con un joven que se había convertido recientemente y le preguntó: ¿es cierto que hace apenas 3 meses que conoces al Señor? Y el joven contestó: sí, y estoy muy feliz por eso. Bueno, y dijo el pastor: ¿cuántas almas has ganado para Jesús? Oh, bueno, dijo el joven, pues yo apenas estoy aprendiendo de esto y recién ayer conseguí mi primer Nuevo Testamento completo. Entonces el pastor quedó pensando y le preguntó: ¿usas velas en tu casa? Claro que sí, respondió el joven. Entonces el pastor siguió preguntando: ¿usted espera que la vela se haya consumido hasta la mitad para comenzar a alumbrar dentro de su hogar? El joven convertido comprendió la lección y empezó a trabajar inmediatamente. Y antes de 6 meses ya se habían convertido con él algunos amigos y algunos vecinos a su alrededor. Habiendo oído a Jesús, Mateo no perdió tiempo. Cuando la samaritana se encontró con Jesús, ella corrió al instante a anunciarlo a sus vecinos. ¿Y nosotros qué estamos esperando? Que el Señor nos sustente, que el Señor nos respalde, que el Señor nos guíe en esta tarea de compartir la buena noticia, sus buenas noticias, y que nos dé la fuerza, el ánimo y la sabiduría para ser testigos eficaces de Cristo en medio de este mundo. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias, Señor, por los desafíos en tu palabra, por el desafío que tenemos hoy en este mundo de compartir tu evangelio, tu buena noticia. Ayúdanos
a que Cristo sea el centro de ese mensaje, a que esté respaldado con el poder del Espíritu Santo y a que nuestro testimonio valide ese mensaje. Nuestra vida en este mundo también sea un testimonio de ti. Gracias, Padre, por la iglesia. Gracias por la iniciativa de respaldar tu mensaje. Y gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de servirte juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.